Empezar con la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy sobre el Antiguo Testamento, sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces voy a pedir ahí a David, José David, si nos puede dirigir en oración, por favor. Claro. Padre bueno que estás en el cielo, gracias mi Dios por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, Padre, de distintas iglesias, Padre, y sobre todo, mi Dios, de poder aprender, mi Dios, de tu palabra. Ruego que nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos, Padre mío, que no solo sea información, Padre, sino también algo que nos ayude, Padre, para poder enseñar a otros, pero sobre todo, Padre, para ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias por la vida de Pablo, por su deseo de enseñar, Padre, y ruego que utilices, Padre, lo que nos va a compartir esta noche. En tus manos ponemos este tiempo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, José David. Pues bueno, vamos a avanzar para poder aprender sobre este tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como cada curso, ¿verdad, hermanos, que damos en Profundiza, debemos de hacer la salvedad de que obviamente cada tema es bastante extenso, ¿verdad? Son temas de teología sistemática, algunos de ellos. Entonces, obviamente hay miles y miles de citas, de pasajes, cientos de libros. Definitivamente no podemos ver todo, ¿verdad? En 5 o 6 semanas. Pero lo que tratamos es de dar esos panoramas, esas herramientas para que podamos seguir aprendiendo y que también a través del módulo de la clase, pues también adquiramos nuevo conocimiento que nos pueda ayudar en la vida práctica principalmente, pero también para poder afianzar nuestra fe, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el curso, pues aunque le llamamos la obra del Espíritu Santo, lo que va a tratar es esto, de la teología del Espíritu Santo. El nombre técnico, digamos, es neumatología, ¿verdad? Neumatología, ese es el nombre técnico de la teología del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Obviamente nosotros estamos más familiarizados con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pues todos lo sabemos, Pentecostés, Hechos, Jesús. Entonces estamos muy familiarizados con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero pues hoy vamos a ver que el Espíritu Santo pues está presente también en el Antiguo Testamento. Tal vez no de una manera muy obvia, ¿verdad? O protagonista como en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver algunos puntos importantes. Lo primero que vamos a ver es que existe una ambigüedad de términos para poder hablar sobre el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay una ambigüedad de términos, o sea, y que ha sido complejo tal vez sobre todo para los traductores bíblicos. La terminología, el término es ruah, ¿verdad? Ese es el término hebreo de la palabra espíritu, ¿verdad? Entonces, en muchos de los lugares en donde aparece, es muy difícil decidir por traducir espíritu con E pequeña o espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Entonces, esa ambigüedad del término ha hecho que sea complicado para los traductores saber si está hablando del Espíritu de Dios o de un espíritu, ¿verdad? Ya sea de una persona o de un ente, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto porque debemos de ver que nuestras traducciones tienen que no son infalibles, ¿verdad? Nuestras traducciones tienen esas dificultades y por eso es bueno consultar otras traducciones o comentarios o cuando se puede manejar ya el idioma, pues consultar el contexto en el cual está escrito el idioma. También es importante entender que aquellas referencias a Espíritu de Dios puede interpretarse como viento. Es la misma palabra, tanto en hebreo como en griego. Es la misma palabra. Y aquí hay algunas escrituras. Yo les voy a compartir también la presentación para que no necesitan anotar necesariamente todas las citas porque la van a tener ahí en presentación.
Entonces vemos que hay una ambigüedad, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Es la misma palabra y vemos acá. Y el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, ¿verdad? Obviamente, vemos que esa escritura también es traducida como el Espíritu de Dios, porque es la misma palabra, viento y espíritu. Aquí vemos en Génesis 3:8 en la Biblia de las Américas, paseándose en el jardín por el espíritu, ¿verdad? O por el viento. Entonces, esta ambigüedad de términos es importante. Entonces, Ruá, que es el nombre hebreo de espíritu o la palabra hebrea de espíritu, también significa viento, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil poder traducirla para poder saber de qué está hablando. El Ruá y el agua aparecen en Génesis 8:1 después del diluvio. Dios hizo atravesar un Ruá sobre la tierra, dice, y este evento tuvo 4 resultados. Después de que el Ruá en Génesis 8:1, ¿verdad? Ahí recorrió la tierra, hubieron 4 resultados. El primero es que decrecieron las aguas, ¿verdad? Decrecieron las aguas. El segundo es que se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, ¿verdad? Se detuvo la lluvia del cielo y las aguas bajaron gradualmente, ¿verdad? Entonces, por eso dice Génesis 8:1, entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Esa palabra viento que está aquí traducida es también la misma palabra para espíritu. Entonces, ahí es donde le digo que puede estar esa ambigüedad, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿Será que fue un viento, un aire que se llevó las aguas o fue el Espíritu de Dios? Entonces, el punto acá, hermanos, es entender la presencia del Espíritu de Dios y lo vamos a ver más adelante desde el inicio de la historia de la humanidad. Veamos otros ejemplos. En Éxodo 10:13, el Ruá aparece como el elemento que trae una de las plagas que destruye la naturaleza en Egipto, ¿verdad? En el 15 dice, Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo conducir un viento del oriente, un Ruá del oriente, trayendo langostas para destruir las plantaciones de Egipto. Versículo 19. Posteriormente el Señor cambió la dirección del viento, del Ruá, de oriente a occidente, y se llevó las langostas al mar Rojo. En estas pequeñas o estas pocas escrituras podemos ver esa ambigüedad del término. Entonces, para poder nosotros tener ese conocimiento. Entonces, ¿cómo llamamos o cómo se le llama al Espíritu que después fue llamado Espíritu Santo por Jesús en el Nuevo Testamento, a ese espíritu en el Antiguo Testamento? El nombre en hebreo es Ruach, Ruach, hasta como con una G al final gutural, Ruach, ¿verdad? Y ese Ruach también es traducido como viento, pero no solo ocurre en el hebreo, también ocurre en el griego, es la misma situación. Aquí vemos el texto en español. Jesús emplea un juego de palabras para enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Aquí es Juan 3:8, Jesús hablando con Nicodemo dice, el viento desde donde quiere sopla y el sonido de él oyes, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido de él, espíritu o viento. Aquí abajo pueden ver el texto en griego. Y aquí está neuma, ¿verdad? La palabra, la raíz, espíritu, ¿verdad? Y aquí lo vemos también al final, neumatos. Es la misma palabra, obviamente, con con un cambio en el modo del sustantivo, ¿verdad? O en el caso del sustantivo. Pero aquí hay un juego de palabras. Nosotros tal vez en español no lo vemos como con un acertijo, digámoslo así, ¿verdad? O sea, como una rima. Pero esto en griego rima,
¿verdad? Tiene un juego de palabras, ¿verdad? Como que fuera un pequeño trabalenguas. Pero vemos que es la misma palabra. Viento y espíritu. Viento y espíritu. ¿Verdad? Entonces, esto pues nos ayuda a entender. Vemos en hebreo, espíritu es ruá y en griego es neuma. Por eso la clase o la materia o la rama de la teología sistemática se llama neumatología, ¿verdad? ¿Verdad? Neumólogo. ¿De dónde viene ese neumólogo? ¿Verdad? Es de esa misma palabra, es viento, ¿verdad? Respiro, ¿verdad? Entonces los neumólogos, ¿verdad? Entonces vemos que es la misma palabra. Entonces existe esa ambigüedad de términos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para nosotros tratar de estudiar mejor nuestra Biblia y el contexto. Y apreciar también el trabajo que hacen los traductores, porque ellos tienen que tomar una decisión. Decidir si es viento o si es espíritu. Si es espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Aunque en el griego todo está escrito de la misma manera, pero en español, espíritu de Dios, digámoslo así, o espíritu normal, o de persona o de un ente. Entonces los traductores han tenido que estudiar mucho los idiomas, los contextos, ¿verdad? Para poder tomar esas decisiones. Por eso debemos de apreciar el trabajo que hacen los traductores para poder transmitir lo más certero el texto, para que nosotros podamos saber de qué está hablando, ¿verdad? Esto es como algo general que quería antes de ir a algunos puntos ya de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero quiero preguntar si alguien tiene alguna duda sobre esto, ¿verdad? Alguna sugerencia o alguna duda o algún comentario. Ok. Entonces, vamos a ver ya la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a ver es el Espíritu Santo y la creación, ¿verdad? El Espíritu Santo y la creación. Eso es lo primero que vemos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que vemos en el Antiguo Testamento? Es una obra creadora. La primera mención del Espíritu en la Biblia se encuentra en Génesis 1:2. ¿Verdad? Si vamos a la Biblia, yo tengo aquí mi Biblia. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Ruá, o el Espíritu de Dios, se movía sobre las superficies, sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? El contexto es que el acto creador divino, o en el acto creador divino, Dios creó los cielos y la tierra. En ese contexto de desolación y de desorden, súbitamente aparece una referencia al Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunas escrituras más adelante, pero lo primero que debemos de pensar es que el Espíritu es Dios, ¿verdad? Es creador. Aunque en esta clase no vamos a ver la Trinidad, no es una clase sobre la Trinidad, pero sabemos que el Espíritu no viene de Dios, sino que es Dios, una de sus formas, ¿verdad? Y ese Dios se manifiesta a través del Espíritu, el cual es creador. Entonces, el Espíritu está creando. El Espíritu de Dios no se menciona como un ente pasivo, sino como un activo. En el idioma hay un participio, ¿verdad? El participio es una forma verbal que se puede traducir como revolotear o agitarse, ¿verdad? Por eso en esta versión dice el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Entonces no es un ente pasivo, sino es un ente vivo totalmente. El Espíritu de Dios estaba presente activamente en el rostro del agua, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 3 dice, después de mencionarse el Espíritu Santo de Dios, entra en escena la palabra de Dios. Ven el versículo 2 que se menciona el Espíritu Santo y automáticamente, entonces Dios dijo,
¿verdad? Entonces Dios dijo. Por eso, le digo, el Espíritu Santo es ese espíritu creador. Y lo que vemos, ¿verdad? Acá lo podemos sintetizar en algunos puntos. El espíritu en este pasaje tiene 4 cualidades. Número 1, que es Dios, ¿verdad? Número 2, que es anterior a la creación. Vemos que está ahí cohabitando su presencia en el desorden, ¿verdad? En el mundo antes de la creación. Está ligado en la creación, ¿verdad? Ya vimos que del versículo 2 al versículo 3 está ahí esa transición del Espíritu a la palabra de Dios. Entonces está íntimamente ligado a la creación y antecede a la palabra creadora. Aparece el Espíritu y luego en el versículo 3 dice, entonces Dios dijo. Ese entonces es importante, ¿verdad? Porque ese entonces es una palabra conectiva. Está conectando un versículo o una idea con el otro. Y la idea es el Espíritu estaba ahí y porque el Espíritu estaba ahí, entonces Dios dijo, ¿verdad? Entonces la creación es una obra de Dios y una obra del Espíritu Santo. Para Job era más claro. Podemos ver en Job 33:4. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, dice, y el aliento, el mismo, el ruah del Todopoderoso me da vida. Job dice claramente que el Espíritu de Dios fue quien lo creó, fue quien creó al hombre. Por ese paralelismo se deduce que el hálito de vida de Dios fue esa vida infundida en el ser humano. Por eso el ser humano es el soplo de Dios. Y aquí hay algo que yo quisiera tratar de comprender. Todo ser vivo, para estar vivo, necesita del Espíritu, ¿verdad? No en la presencia tal vez como nosotros la entendemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la comprendemos en el Nuevo Testamento, pero donde hay vida, hay hálito de vida, hay aliento del Todopoderoso, hay ruah. No en una llenura, no en una obra transformadora o regeneradora, pero sí de creación. Cada célula, ¿verdad? Cada átomo tiene vida porque tiene ruah, porque Dios es un Dios creador y la creación está en el Espíritu. Por eso dice Job 33:4, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Cuando una persona, un ser vivo muere, ¿verdad? Ese espíritu o ese ruah o ese aliento de vida sale, ¿verdad? Por eso Dios va a redimir toda la creación, porque toda la creación tiene su espíritu, ¿verdad? No como lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahí hay otras escrituras que pueden consultar más adelante, pero vemos esa parte creadora del Espíritu de Dios. Ahora veamos aquí, si no hay ruah, no hay vida, ¿verdad? En conclusión, podemos ver esto en este punto de la obra del Espíritu Santo, es que si no hay ruah, no hay vida. Y esto no solo se aplica a la vida humana, sino a toda la vida, ¿verdad? Lo podemos ver en todas esas escrituras, como les explicaba hace un momento, ¿verdad? Ahí podemos ver en todas esas escrituras que la vida misma, o todo ser vivo, está sostenido por el Espíritu de Dios. Voy a leer el Salmo 104, creo que lo tengo acá, 104:29. Vamos a ver si está. Dice, entonces tu rostro se turban y les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo, ¿verdad? Aquí vemos que cuando Dios retira su aliento de vida, el ser humano o el ser vivo muere, ¿verdad? Muere. Entonces, y todo el Salmo está hablando de la creación de Dios, ¿verdad? Pero algo que también vemos es que la obra del Espíritu no solamente da vida, sino también sustenta la vida. El versículo 30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevan la superficie de la tierra, ¿verdad? Hablando de esa misma creación, hablando de la creación de Dios,
el Espíritu Santo es el que sustenta, regenera la tierra, ¿verdad? Son creados y renuevan la superficie de la tierra, ¿verdad? Entonces vemos en estas escrituras que el Espíritu Santo no solamente tiene esa obra en el creyente, que veremos más específicamente las próximas semanas, sino en la creación completa está el Espíritu de Dios. No solamente estuvo en el jardín del Edén y se fue, sino en toda la creación, cuando nace una planta, cuando esa planta crece, cuando esa planta se renueva, cuando cambia de estación, ¿verdad? Cuando se reproduce, el Espíritu de Dios está produciendo todo ese poder de vida. O sea, este mundo vive por el Espíritu de Dios, por el Ruach de Dios, ¿verdad? Y esa es la cosmovisión que tienen los judíos, ¿verdad? Toda la creación, o tenían los judíos, toda la creación está sustentada por el Espíritu de Dios. Hoy nosotros como que en el Nuevo Testamento ya hemos caído en partir, ¿no? Como lo espiritual y lo material, ¿verdad? Y así, eso es algo muy griego, ¿verdad? Lo espiritual es bueno y todo lo material es malo, ¿verdad? El cuerpo es malo, todo eso es malo, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos en la Biblia? ¿Qué nos enseñan estas escrituras? Que la creación de Dios es perfecta, es hermosa. El pecado lo ha echado a perder, la oscuridad lo ha echado a perder, pero como tal la creación sigue siendo bella, hay cosas preciosas en este mundo que tú y yo hemos visto y es Dios el creador y el sustentador de toda la vida en este planeta, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ok. Ahora veamos el siguiente punto, y es el Espíritu Santo y la revelación. Entonces vemos que el Espíritu no solamente creó al ser humano, creó el mundo, el universo, sino también el Espíritu. Creo que tengo una pregunta. ¿Todo bien? Gracias. Ok, gracias, Marilu. El Espíritu Santo también tiene algo importante que es revelar, se revela, ¿verdad? Se revela en la creación, se revela en la palabra de Dios y vamos a ver algunos puntos importantes acá. Algo que es importante es que tú y yo, dice el Salmo 19, que a través de la creación los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y que uno viendo la creación y analizando en la creación de Dios, uno puede entender que hay un Dios creador, ¿verdad? Pero no solo ese conocimiento no es suficiente. Necesitamos una revelación y esa revelación es su palabra, ¿verdad? Y el Salmo 19 continúa desde el versículo 7, si no estoy mal, a exaltar y a revelar la obra de la palabra. Pero veamos algo sobre la revelación, ¿verdad? Hay diversos modos de la revelación. En Hebreos 1:1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, ¿verdad? Entonces, hay esa revelación dada a los hombres, es una revelación dada por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay diversos modos de revelación, dice Hebreos. Aquí hay algunos ejemplos. La revelación oral, ¿verdad? En el Éxodo, en Isaías 6, Primera de Samuel 3, son eventos donde vemos que Dios habla al ser humano, ¿verdad? Hay una revelación, ¿verdad? Es el Espíritu trasladado, Dios hablando, ¿verdad? A los seres humanos, ¿verdad? A Moisés, a Isaías y a Samuel en estos ejemplos. También se revela por sueños, ¿verdad? Recuerdan ahí Génesis 20 con Jacob, 37 con José, ¿verdad? Y con Daniel 10, ¿verdad? En Daniel 10 con Daniel. Entonces, Dios revelándose a través de sueños, ¿verdad? También revelación por visiones. Casi todos los profetas bíblicos registraron, casi todos, no todos, pero casi todos los profetas registraron revelaciones de Dios a través de visiones, ¿verdad? Entonces Dios se revela al ser humano. El Espíritu Santo tiene esa tarea
de revelar la voluntad de Dios a los seres humanos, ¿verdad? Obviamente, muchas veces el escritor bíblico no sabía cómo explicarlo, cómo decirlo. Decía Dios, el ángel del Señor, ¿entienden? Diferentes eufemismos o maneras de hablar para tratar de entender, pero el Espíritu es quien se revela. Antes de Abraham, vemos que Adán, pues obviamente tuvo una relación con Dios, Eva también, Enoc, Noé, Abraham en Génesis 26, ¿verdad? No hay registro directo de la labor reveladora del Espíritu Santo a Abraham, aunque sabemos bien que Dios se comunicó con él, ¿verdad? Dios se comunicó con Abraham. Pero tal es el caso como más claro en el Antiguo o en Génesis, ¿verdad? Es el caso de José, ¿verdad? En José, en Génesis 41:38 dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué veían en José? Veían un hombre que tenía el Espíritu de Dios y se manifestaba ¿en qué? En poder darle significado a los sueños. También vemos aquí que hay una alusión, es la primera alusión a una labor reveladora del Espíritu. Hay un sueño y el Espíritu da el significado del sueño. También vemos que el Espíritu pone los sueños, ¿verdad? El faraón en el versículo 21 y 28 del capítulo 41, hay una revelación en sueños. Él no lo pudo identificar, pero hay una revelación. Entonces el Espíritu Santo se está revelando en el hombre a través de comunicar la voluntad de Dios, ¿verdad? Comunicar la voluntad de Dios. Esa es la obra y comunicar también a Dios mismo, los atributos de Dios. En cuanto a la revelación, vemos el caso de Moisés, ¿verdad? Obviamente tuvo una comunicación constante con Dios. En los jueces es donde prácticamente no hay registros de revelación profética de parte del Espíritu Santo durante este periodo de la historia. Vemos el caso de Sansón, que él tenía una fuerza, no había revelación, ¿verdad? Pero tenía una fuerza cuando el Espíritu llegaba, pero el Espíritu se iba, se dan cuenta que no habitaba, y lo vamos a ver más adelante. Pero el Espíritu revelaba en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios, la ley y los profetas. En los reyes es el periodo histórico de mayor actividad reveladora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los profetas, todos ellos, pues trabajaron su labor profética en el periodo de los reyes, ¿verdad? Los profetas que tenemos registrados en la Biblia están en este periodo, en el periodo de la monarquía. Samuel es técnicamente el primer profeta, aunque sabemos que Moisés era profeta, era llamado profeta, ¿verdad? Porque Dios mismo dice, levantaré un profeta como tú, ¿verdad? Porque tenía esa revelación, pero técnicamente el primer profeta es Samuel, también aparece Natán, Elías, Eliseo, Hulda, ¿verdad? Que está en Segunda de Reyes 22:14. Y los conocidos profetas escritores, ¿verdad? Porque estos son profetas que no escribieron, ¿verdad? Profecía. Natán, Elías, Eliseo, Hulda, ellos no escribieron, no fueron profetas escritores. Sus relatos están siendo escritos por otros, pero sus profecías no. Pero vemos profetas, escritores como los que conocemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y profetas posexílicos como Ageo, Zacarías, Malaquías, toda esa gama de los profetas mayores, profetas menores, ellos nos muestran la obra reveladora del Espíritu Santo. La mayoría de la Biblia, obviamente, fue escrita por este tipo de personas, ¿verdad? Todo lo que son los libros proféticos son escritos por ellos, pero también, obviamente, la labor reveladora existió en la otra gama de libros históricos y los libros de la ley y también los poéticos y de sabiduría. Pero el Espíritu revelaba
a las personas. Se puede concluir diciendo que profetizar en el Antiguo Testamento significa hablar en nombre de Dios. Y profeta es la persona que habla en nombre de Dios, es el vocero de Dios. Lo céntrico de la profecía no es el acto de predecir el futuro o denunciar lo malo. Es más bien declarar la voluntad divina. A veces nosotros, cuando hablamos de profeta, casi que lo vemos como alguien que va a profetizar sobre el futuro, ¿verdad? Alguien que va a adivinar el futuro, ¿verdad? Hasta a veces en broma decimos ya ni que fuera profeta, ¿verdad? Entonces, pero no era eso. La profecía en el Antiguo Testamento, el 70% han calculado, ¿verdad? Los teólogos, el 70% de la profecía registrada estaba hablando de momentos presentes o algunos pasados. Y solamente el 30% hablaba de eventos futuros, ¿verdad? Pero existe esa obra de revelación, ¿verdad? Entonces, de revelar la voluntad divina. Vamos a citar a un teólogo, Rowley, dice, este autor dice que profetizar proviene del árabe nab'a, que quiere decir anunciar, y del hebreo ba, que quiere decir venir, llegar o entrar. Con estos elementos se saca el significado tanto del acto de anunciar como el de movilizarse para hacerlo. Es un oficio la profecía, ¿verdad? Un oficio la profecía. Entonces, ¿qué hemos visto? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos muestra que está en la creación y en la sustentación y renovación de la creación. También vemos que todo el Espíritu Santo también está en la obra de revelación. Revelar la voluntad de Dios por medio de los profetas y por medio de otros hombres santos, ¿verdad? Pero es una obra de revelar, está revelando, está mostrando. Por eso decimos que la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y dice Pedro que los profetas no hablaron por iniciativa propia, sino inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay una obra reveladora. Veamos la tercera. Si no hay ninguna duda, no sé si alguien tiene alguna duda. Ok, el Espíritu Santo y la capacitación. El Espíritu Santo también capacita, y vemos eso en el Antiguo Testamento. Se afirma frecuentemente en la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en tiempos antiguos del Antiguo Testamento y también que las dejaba, ¿verdad? Primera es Samuel 16:14. Vamos a leer el primer libro de Samuel. 16:14. Dice la Biblia. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y el espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. ¿Verdad? Un texto difícil, ¿verdad? Un texto difícil de comprender. Pero vemos que había algo ahí, o sea, que el espíritu llegaba y se iba. O sea, no habitaba en la persona como lo tenemos ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el espíritu llegaba, cumplía una función, acompañaba a la persona en la labor o lo capacitaba con dones, ¿verdad? O con talentos y luego se retiraba. Sin embargo, podemos demostrar que en ninguno de los casos se refieren a la salvación o pérdida de la salvación de tal persona, tal como lo entendemos hoy nosotros, sino del poder conferido para llevar a cabo una determinada tarea. Nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? El Espíritu Santo llega en una persona y la salva, ¿verdad? Esa persona es salva, es hijo de Dios. En el Antiguo Testamento no necesariamente así. Vemos el caso de Balac y Balaam, ¿no? Ahí hay una obra de revelación del Espíritu Santo, pero vemos que no había, Balaam no era parte, no era agradable a Dios. El caso de Sansón, ¿verdad? Una persona tan desobediente, tan pecaminosa, y el Espíritu de Dios llegaba, pero solo para que pudiera cumplir con determinada
tarea. Y luego se alejaba de la persona, no habitaba en la persona. También hay una capacitación intelectual. Aquí en Éxodo 31, del 1 al 3, hay un buen ejemplo. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, ¿verdad? Bezalel fue ahí el diseñador o el que, no, el diseñador fue Dios, pero más bien el que tuvo la capacidad de llevar a la realidad esos diseños de Dios. Entonces, tuvo esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad creativa para poder plasmar en la realidad lo que Dios había revelado. Pero ¿quién fue el que le capacitó? El que le dio ese don fue el Espíritu de Dios. Así que esos dones que Dios produjo, perdón, en esos hombres y produce en nosotros son obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vemos aquí en esas áreas, como te digo, Bezalel es un buen ejemplo de esta capacitación que el Espíritu hacía en el Antiguo Testamento y que se ve en eventos como este. También capacita en el área moral, ¿verdad? En el Salmo 51:11, recuerdan el Salmo de David después de haber arrepentido de su pecado con Betsabé y Urías, dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. David veía que la presencia del Espíritu Santo producía una vida recta en él, producía moralidad, y que veía que cuando perdía esa moralidad, la presencia de Dios ya no estaba con él. Pero que cuando Dios habitaba con él, él tenía esa capacidad de tener una vida moral, ¿verdad? De tener una vida moral, una vida recta delante de Dios. Entonces, vemos que capacita en esas áreas como la creatividad, como la moralidad, y también como en situaciones oficiales. En 1 Samuel 10 dice, versículo 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Aquí que vemos, Dios va a ungir o unge, ¿verdad? A Saúl. Y una de las muestras de esa capacitación para cumplir con esa labor es el Espíritu Santo. Esta área de capacitación es quizá la más común en todo el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la obra de capacitación del Espíritu Santo. Quizá porque no hemos entendido cabalmente el Espíritu Santo, es que no comprendemos por qué el Espíritu iba y venía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero hoy estamos aprendiendo de que obviamente esto es el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y vamos a ver el cumplimiento del pacto más adelante, pero vemos, o el cumplimiento del nuevo pacto más adelante, pero vemos que en el Antiguo Testamento, o sea, el Espíritu no se creó en Pentecostés, ¿verdad? O no apareció en Pentecostés, sino tuvo una labor activa en toda la historia de la humanidad, o ha tenido una labor activa en toda la historia de la humanidad. Aquí en este cuadro podríamos ver algunos ejemplos de personajes, de las manifestaciones del Espíritu Santo y del propósito. Un ejemplo: Samuel anunció la palabra de Dios, esa fue la manifestación. ¿Y cuál fue el propósito? Instrucción al pueblo. Todas estas, en todos estos personajes estuvo involucrado el Espíritu Santo. Saúl también profetizó, ¿y eso para qué era? Para dar testimonio de su elección. David también fue ungido, aunque no profetizó. Elías, profeta del Señor, ¿verdad? Derrotó a los profetas, o en la derrota de los profetas de Baal. Dios vino con él y él tuvo la capacidad física, ¿verdad? Mental y la fuerza o el coraje de pues matar 450 personas con sus propias manos, ¿no? No es algo humano eso, ¿verdad? Entonces,
y aparte, pues, su labor profética. José, ¿verdad? El Espíritu reposaba en él y vemos que tenía una capacidad administrativa y también en cuanto a los sellos. Bezalel la llenó del Espíritu, elaboraba diseños con materiales preciosos. Los 70 ancianos, ahí con Moisés, el Espíritu descansaba sobre ellos. ¿Para qué? Para darles una capacitación para el liderazgo. Otoniel y Gedeón, Jefté, Sansón, el Espíritu vino sobre ellos para gobernar Israel y en el caso de Sansón para proveerle fuerza física para vencer a los filisteos. En todos estos casos el Espíritu Santo era itinerante, iba y venía, cumplían la labor y el Espíritu se iba o se mantenía con ellos por largas temporadas, pero no era la misma figura que tenemos en el Nuevo Testamento, pero sí hay una manifestación del Espíritu y un propósito de tal manifestación. ¿Cómo lo podemos contextualizar en nosotros o llevarlo a nuestra realidad? Uno, el Espíritu Santo sigue capacitando. Así como capacitaban el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hoy nos sigue capacitando para la obra del servicio, ¿verdad? Nos sigue dando talentos, capacidades para poder servir a otros, para poder ayudar a otros, ¿verdad? Nos capacita por dones naturales, porque vemos que la creación nos dio esos dones naturales, pero son obra de Dios y son dones dados por Dios. Dando inteligencia, dando sabiduría, ¿verdad? Dios sigue capacitando a las personas, dándoles inteligencia, dándoles sabiduría. El Espíritu Santo también ayuda a que las personas puedan estar moralmente creciendo en rectitud, ¿verdad? Para que las personas puedan crecer, puedan ser más parecidos a Jesucristo, tengan ese entendimiento del bien y del mal. Y finalmente en el liderazgo, ¿verdad? La obra del Espíritu, se dan cuenta en muchos de los pasajes, estaba ahí en el liderazgo para poder guiar a otros. Entonces el Espíritu Santo sigue capacitando a los líderes piadosos, ¿para qué? Para que puedan realizar esa obra de servicio, para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Hasta donde vamos, ya vamos a terminar dentro de poco, pero no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Ok, Andrés? Hola, hola. Hola, hola. Gracias, Pablo. Sí, tengo una pregunta. Y justamente tocaste el tema porque en algún momento pensé también en Sansón, en lo que le pasó. Y mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? No encontré un versículo ahorita que dijera específicamente o una versión, perdón, que dijera el Espíritu Santo abandonó a Sansón. Dice Dios o Jehová, ¿verdad? Refiriéndose a Dios Padre, no sé, me imagino. Pero mi pregunta es, ahora en la actualidad, ¿qué pasa con los discípulos que se van de la iglesia, un ejemplo? ¿No? Nunca he leído un versículo que diga, pues el Espíritu Santo los abandona, ¿verdad? O el Espíritu Santo se va, ¿no? De los que dejan de ser discípulos. ¿Qué pasa en ese momento o en ese proceso, en esa etapa de la vida de las personas cuando deciden irse de la iglesia, ya no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada para poder tal vez explicar qué pasa en esa etapa de la vida cuando uno deja la iglesia? Hay dos cosas, o sea, hay dos cosas diferentes. Una es dejar la iglesia y otra es dejar la fe, ¿verdad? Y no quiero que me malinterprete, ¿verdad? Pero alguna persona puede dejar la iglesia por diferentes razones, tal vez no las correctas, pero puede seguir manteniendo una fe en Jesucristo, ¿verdad? Y puede seguir manteniendo un temor a Dios. Y normalmente son las personas que tarde o temprano regresan, ¿verdad? Pero no, yo no creo, no hay un texto, pero no creo que, digamos, le dimos, ya no es parte de la membresía, el espíritu se fue y cuando se lee su carta de restauración, el espíritu regresa.
¿verdad? No creo que eso suceda de esa manera, sino más bien que el espíritu se ha mantenido tal vez entristecido, ¿verdad? Entristecido en sus corazones, ¿verdad? Pero todavía ahí. Y por tal razón, en un momento de la vida, esa persona pues regresa, porque el espíritu le convence de su pecado y vuelve. Y la otra, pues tampoco puedo asegurarlo, pero creería de que cuando alguien pierde totalmente su fe en Jesucristo, su fe en Dios, pues lo que dice Hebreos, ¿no? Ya no queda otro sacrificio por el pecado, han pisoteado la sangre de Cristo, porque ya no creen en Jesús, ¿verdad? Entonces, no tiene una razón, ¿verdad? Obvia para que el Espíritu, pero no es una respuesta que necesitamos dar con certeza, porque es algo que está oculto a nuestra vista y que no hay un pasaje exacto que nos puede mostrar que el Espíritu se fue. En el caso del Antiguo Testamento, el Espíritu era itinerante, iba, venía, o sea, porque no existía esa llenura, esa habitación del Espíritu Santo, porque lo veremos más adelante. La promesa del nuevo pacto es esa, que el Espíritu vivirá en ellos y ellos no están en ese pacto. Entonces, no podían tener esa misma relación. Pero vamos a aclararlo un poco más y vamos a ver algo más en las siguientes, cuando ya veamos el Nuevo Testamento. Pero esa es pregunta de cajón, ¿verdad? En este curso casi siempre la dan, ¿verdad? Gracias ahí, Andrés. Aquí viene otra pregunta de Marco, dice, yo sí tengo una duda. ¿Por qué hay personas en la actualidad que se denominan profetas en algunas religiones? ¿Verdad? Nuestro movimiento, ¿cómo defendemos el don de profecía? ¿De dónde terminó la vigencia de ese don? ¿Verdad? Bueno, desde que se formó la Biblia, nosotros creemos, ¿verdad? Que el don de profecía menguó, pues obviamente es un estudio aparte, ¿verdad? Es hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero si todavía existieran profetas, tendríamos que dejar abierto el canon bíblico, ¿verdad? No podríamos tener una Biblia cerrada como la que tenemos ahora, porque el don de profeta, como aparece en el Nuevo Testamento, era ese don de revelación, ¿verdad? Entonces, esa revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si volvemos lo que pasa es que se confunde también el término, porque profeta, ¿verdad? Como lo vemos en las religiones, ¿verdad? Como pones ahí, las religiones creen que el profeta es alguien que puede adivinar y que Dios le habla y que esa persona recibe un mensaje de Dios y yo le digo, hermano, Dios me dijo, ¿verdad? Así es como la gente lo ve. Pero si vamos a la definición de profeta, es alguien que comunica la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien abre la Biblia y comunica la voluntad de Dios a alguien, un ejemplo, alguien está viviendo en adulterio y alguien le revela la voluntad de Dios estudiando la Biblia, diciendo, Dios, no le agrada tu estilo de vida, técnicamente, hablemoslo así, está profetizando. O sea, le está comunicando la voluntad de Dios. No porque Dios le habló, sino porque la comunicó a través de su palabra. Pero el don de profecía, vemos históricamente que iba menguando conforme pasaba el tiempo, ¿verdad? Y que llegando al año 100, lo que vemos en los escritos de los padres apostólicos, es que ya no existían esas profecías como tal vez se pueden ver en Corinto, ¿no? Donde los hermanos recibían palabra de Dios en medio del servicio, ¿verdad? Entonces, porque no tenían la Biblia, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Hoy no necesitamos de esa revelación de esa forma porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero pues en el estudio, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo y aún en nuestros libros de estudios aparece muy claramente esa parte donde nosotros, y no solo nosotros, muchísimos evangélicos creen que los dones cesaron, ¿verdad? Pero obviamente el movimiento más grande a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto al cristianismo fuera de los católicos, pues son los pentecostales, ¿verdad? Y entonces
obviamente os van a defender que siguen vigentes. ¿Ok? Solo voy a ver, levantaron la mano alguien más aparte de Marcos. Ok, ¿querías agregar algo, Marcos? Sí, gracias, Pablo. Es que, pues, primero, gracias por algunas de tus presentaciones, dieron alguna eh, enseñanza en cuanto al espíritu para mí, porque cabalmente hace unos días me preguntaba alguien que está estudiando la Biblia, ¿verdad? ¿En qué momento vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues tratando de explicarle un poco, yo tenía como la idea de que a pesar de que habían habido manifestaciones del Espíritu, Jesús habla en una escritura, ¿verdad? De que él cuando se va le dice a sus discípulos, entonces yo me voy a ir y les voy a dejar un consolador. Y es cuando viene en Pentecostés el Espíritu sobre los discípulos. Entonces yo tenía la idea inicialmente de que una vez se fue Jesús, venía el Espíritu. Entonces cuando yo le traté de explicar, pues hice alguna referencia a estas escrituras y le explicaba un poco había venido como de forma permanente el espíritu a la humanidad. Pero pues basado en lo que vos explicaste hoy, pues ya aprendí un poco porque, digamos, entendí que sí hubieron manifestaciones del espíritu a través de los profetas y a través de otras personas que en algún momento yo no lo tenía como claro porque lo aprendí hoy a través de la explicación que diste, ¿verdad? Les agradezco mucho tu ayuda ahí porque eso ahora me da una visión diferente. Gracias, Marcos. David. Sí, yo tengo una pregunta y es, por lo que nos enseñabas hoy, entiendo de que Dios daba su espíritu a personas para utilizarlas para un propósito. Y dentro de esas personas no siempre eran judíos, ¿no? Entiendo eso, de que no siempre eran judíos. Ahora, eh, sé que después del nuevo pacto, de repente el espíritu se manifiesta como un sello de salvación, como algo que significa que eres salvo, ¿no? Que el espíritu salva. Eh, pero podría pasar lo mismo hoy, o sea, que una persona que no precisamente haya sido bautizada pueda manifestar el espíritu, como pasaba, por ejemplo, a nosotros de repente, como los judíos, el sello para ellos era la circuncisión, para nosotros es el bautismo, ¿no? De que somos discípulos, que somos cristianos y ahí recibimos el Espíritu Santo. ¿Puede una persona, como pasaba en el Antiguo Testamento hoy en día, recibir el Espíritu Santo sin ese sello? No, no, y lo vamos a ver cuando veamos las ideas del Nuevo Testamento. Como sello, no, ¿verdad? Como sello no es posible, ¿verdad? Porque necesita haber un nuevo nacimiento. Todos tienen que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, necesita haber ese nuevo nacimiento. Pero, viendo lo que aprendimos hoy, también el Espíritu da capacidades, ¿verdad? A personas. Entonces, un cirujano, ¿verdad? Y recuerden que lo dije, ¿verdad? Hace un momento, no tiene nada que ver con salvación, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Pero una persona puede tener una capacidad, un don, que es Dios creador por medio de su espíritu, porque es lo mismo quien le proveyó ese don. La persona lo reconozca o no, ¿verdad? Lo reconozca o no. O sea, como decía Dios de Ciro, ¿verdad? De Nabucodonosor, son mis siervos, ¿verdad? Ellos lo reconocían. A veces sí, a veces no. Entonces, pero así como me lo mencionas, no es posible, ¿verdad? No es posible porque hay que nacer de nuevo, es una regeneración, ¿verdad? Hay una obra regeneradora y lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo no solo sella, no solo salva, sino que cambia a las personas, ¿verdad? Sí, Transforma, ¿verdad? gracias, Pablo. Pregunto porque, pues, estamos igual invadidos por toda esta ideología evangélica pentecostal y de otras denominaciones, y muchas, ahí es donde yo de repente me cuesta como poder saber responder.
me dicen de que ellos reciben el Espíritu en el momento que aceptan a Cristo. O sea, que en ese momento, sin necesidad del bautismo, ellos pueden recibir el Espíritu. Ahora, ¿cómo poder explicarle esto a una persona sin pretender, porque al final también la Biblia habla de fe, cuestionar su fe? Claro. Sí, bueno, yo creo que es una respuesta, no se puede dar corta y depende de los contextos, ¿verdad? De las personas. Pero yo creo que la parte de del estudio bíblico, cuando uno estudia la Biblia con las personas, y llegas a ese tema, ¿no? De dónde esa persona volvió a nacer, puede ser clave, ¿verdad? Pero en cuanto al Espíritu Santo, pues lo veremos más adelante en qué momento, cómo es, siempre va a ser un misterio, ¿verdad? O sea, siempre, siempre va a ser un misterio. Hay cosas que nosotros quisiéramos la certeza, como mira, y cabalmente cuando tu cuerpo salió del agua, en ese instante entró el Espíritu, un momento de vapor, o antes, o cuando estabas abajo, pues, no, o sea, quisiéramos como explicar todo de una manera técnica, pero más allá, yo creo que veía estas personas tenían esas manifestaciones y esas manifestaciones mostraban la presencia del Espíritu Santo. Y creo que esa es la clave. El Espíritu Santo se va a manifestar, ¿verdad? Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se va a notar, ¿verdad? En su vida, en su fe, en su creencia y en que pone a Jesús en primer lugar en su vida, ¿verdad? Pero cuando veamos el Nuevo Testamento, que lo empezaremos a ver la otra semana, lo vamos a lograr. Vamos a avanzar un poquito para no alargarnos mucho vamos a terminar con el Espíritu Santo y la obra futura desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Hay una perspectiva del Antiguo Testamento de qué va a pasar con el Espíritu Santo. Entonces vemos lo primero es que el Espíritu Santo iba a reposar sobre el Mesías, ¿verdad? Los profetas vieron esto, dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder. Todo eso está en Isaías 11:2, ¿verdad? También que el Espíritu Santo iba a morar en toda carne. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramé mi espíritu sobre toda la gente. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? En Joel, ¿verdad? Que no era sobre algunos. ¿Se dan cuenta que nosotros lo que hemos leído son personas? No son todos. Pero esa obra futura del Espíritu Santo era sobre toda carne, o sea, sobre toda la gente, obviamente, creyente, y a todo lo que nosotros sabemos. Pero no era algo individual, sino algo general, ¿verdad? O lo veían eso. El día que el Espíritu venga o esa obra futura del Espíritu, pues todos tendremos el Espíritu, ¿verdad? Y morará en forma plena y abundante, ¿verdad? No como veíamos en el Antiguo Testamento con ciertas limitantes, ¿no? A Sansón le podía dar una fuerza sobrenatural, pero no le daba moralidad. No era un hombre moral. ¿Me entienden? O sea, no había una plenitud. En Ezequiel 11:19 dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Entonces, en esa obra futura veían tres aspectos desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en ese futuro escatológico, lo veían ellos, reposará, ese Espíritu de Dios reposará sobre el Mesías. Entonces el Espíritu mostrará quién es el Mesías. Número 2, no solo estará en el Mesías, sino morará en toda carne. Y número 3, se va a manifestar de una forma plena y de una manera abundante, ¿verdad? Sin esas limitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la morada plena y abundante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y una morada todavía no plena ni abundante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien quisiera responder según lo que hemos visto? ¿Cuál creen, aunque no hemos visto el Nuevo Testamento, pero lo que ya sabemos, dónde creen ustedes que reside la diferencia entre esa morada plena y abundante y cuando no era pleno ni abundante? ¿En dónde reside la diferencia?
en Jesús, ¿no? En el nuevo pacto. Ujú. Y el nuevo pacto, ¿verdad? Jesús también deja dicho que va a dejar un consolador, va refiriéndose al Espíritu. Gracias. Sí, así es, ¿verdad? Pablo, pero yo también leía algo donde decía, por ejemplo, a veces donde decía, uno a veces conoce, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde uno dice los Hechos de los Apóstoles. Pero yo leía algo donde decía que no es así, ¿verdad? Sino que es los hechos del Espíritu a través de los apóstoles, ¿verdad? Ujú. Y podía decir yo, podría ver yo que como que el Espíritu agarró plenitud. Y te quería preguntar, ¿y se podría decir que hasta la actualidad, o sea, obviamente el Espíritu orquesta todo lo que sucede a nuestro alrededor? O sea, Él es el que organiza y como dice la Biblia, ¿verdad? Que no caerá ni una hoja sin que el Espíritu de Dios lo permita. Ujú. Sí, bueno, no es creo que todo al final hay soberanía de Dios y el Espíritu Santo, orquesta o es soberano porque es Dios, más hay libertad, ¿no? ¿Verdad? Dios nos ha dado libertad, entonces no podemos, decir que pues mañana murieron 500,000 personas en algún lugar masacrados, eso fue orquestado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu sí dio la libertad al ser humano, Dios dio la libertad al ser humano y esa libertad ha hecho que el sufrimiento y la maldad esté, pero no necesariamente el Espíritu lo está. Es como tener mucho cuidado a veces con eso, ¿no? Porque un borracho viene y mató a una niña en la calle y uno dice, "Ah, pero es voluntad de Dios". No creo que sea tan así. Dios dio la libertad, ¿verdad? Pero no creo que sea voluntad de Dios al 100%. Entonces, o que daña a alguien, ¿no? O que muera de esa manera, no lo sé. Pero más bien acá, en cuando habla de esa diferencia, es que principalmente la diferencia es que en el Antiguo Testamento la capacitación especial estaba limitada a algunos individuos escogidos, ¿sí? No como en el Nuevo Testamento, en que cada creyente es capacitado para ejercitar alguna función o ejercer una función especial dentro del cuerpo de Cristo. O sea, una de las diferencias reside en eso, ¿verdad? En que en el Antiguo Testamento algunos individuos eran capacitados, pero en el Nuevo Testamento, pues es pleno y abundante para todos, no solo para algunos. Algunos lo van a permitir que el Espíritu ejerza más llenura en su vida, pues lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Y que vamos a ver más adelante. Y por eso pueden ser más utilizados o pueden transformar más su vida, pero está ahí para todos. Todo el verdadero discípulo, el verdadero creyente, a través del Espíritu Santo ha sido capacitado para ejercer una función, no solamente el pastor, el líder o el que predica, ¿verdad? O el misionero, sino todos los miembros. A todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, ¿verdad? Entonces, no a algunos, sino a todos. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque todos. En Joel 2 hay una expresión que leímos o leí hace un ratito que es toda carne, ¿verdad? En Joel 2:28 se refiere, porque es de lo que habla Joel. Joel se refiere a la nación de Israel. Por eso dicen que esa escritura no ha tenido un cumplimiento total, sino parcial, ¿verdad? Porque de eso venía hablando el profeta a lo largo del libro. Sin embargo, Pedro interpreta este pasaje en Hechos 2 y ¿qué hace Pedro? Lo universaliza, ampliando así lo que originalmente significaba la profecía de Israel. La profecía de Israel, de Joel, se significaba solamente Israel, pero Pedro, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, lleva esa promesa de toda carne a no solo Israel, sino a todo
el pueblo, el mundo, pues que ame a Dios. Entonces, esa es parte de esa perspectiva antiguo testamentaria sobre la obra futura. Si vemos en el Antiguo Testamento, aparentemente los gentiles no estaban incluidos en las bendiciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, en el Nuevo Testamento puede verse la presencia del Espíritu Santo, pero según, Hechos 11, el Espíritu Santo ha llegado a todos los creyentes, ¿verdad? En Hechos 11 está dando el reporte. Pablo dice, lo voy a leer, dice, Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar continuó Pedro, hablando de Cornelio, estoy equivocado. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para lo mismo que el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, aquí vemos pues esa parte, ¿no? En Hechos 11, donde esa promesa se amplía, porque en Hechos 2 todavía eran puros judíos, ¿no? ¿Verdad? Todos eran judíos, aunque venían de afuera eran judíos. Ya en Hechos 11, y lo vamos a ver cuando veamos la obra del Espíritu en el libro de los Hechos, vemos que se abre esa promesa de toda carne a cualquier nación. Entonces, para finalizar, ¿qué vemos? Vemos que el Espíritu crea, su obra es de creación, de revelación. En el Antiguo Testamento estamos hablando de capacitación y de una obra futura. Ellos veían, habrá una obra futura del Espíritu Santo. Y los quiero dejar con esta escritura en Lucas 2:25, que es enigmática. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y es enigmática porque vemos que había una presencia en Simeón del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso él profetiza que Jesús es el Mesías cuando lo toma en sus brazos. Pero vemos que aquí no ha ni crecido Jesús, no ha muerto Jesús, no ha llegado Pentecostés y el Espíritu Santo está presente. Entonces vemos que el Espíritu Santo está obrando en toda la historia de la creación, ¿verdad? Entonces aprender del Espíritu Santo es muy importante también para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Por eso el libro de Francis Chan se llama El Dios Olvidado, porque todos hablamos de Dios, de Jesús y muy poco del Espíritu, ¿verdad? Entonces yo creo que a través de estas clases, de la lectura del libro, los videos que vamos a ver, vamos a aprender que la obra del Espíritu es mucho más de lo que tal vez nosotros hemos podido ver y creer o experimentar o sentir o creer que así es. Entonces el Espíritu Santo ha estado ahí siempre, ¿verdad? Entonces desde ese niño que nace, ¿verdad? Y que tiene aliento de vida, hasta esa iglesia que madura, crece y puede transformar a una nación. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en la flor del campo, haciéndola que viva, y está trabajando, ¿verdad? En el creyente que está luchando para vivir rectamente cada día. Así que vivimos, por eso dice, en Él nos movemos, vivimos y existimos, porque es ese aliento de vida que es Dios mismo. Amén. Eso es todo, hermanos. Espero no haberlos dejado con más dudas que al inicio, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos aprender y vamos a seguir ahí aprendiendo en estos días. No sé, creo que Carlos y Milena tenían una duda, yo ya no la pude responder. ¿Estamos bien? Estamos bien, Pablo, muchas gracias. Okay. Ya tocaste el tema, gracias. Ok, perfecto.